A medida que vamos avanzando en la investigación de nuestro pasado, nos vamos dando cuenta que existen multitud de sucesos en la antigüedad, así como pruebas en forma de monumentos antiguos, que no pueden ser explicados por la arqueología tradicional. Estas pruebas son desacreditadas o silenciadas por la ciencia convencional y por los medios de comunicación. Sin embargo, es conocido el gran interés de los gobiernos en su estudio. ¿Saben algo que nos ocultan? ¿Es posible que quieran revelar una tecnología avanzada que les daría ventaja sobre sus rivales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creadores Alienígenas. Valle de Giza, Egipto. Entre las arenas del desierto, en la orilla occidental del río Nilo, a unos 20 kilómetros al suroeste del centro de El Cairo, se levantan varios monumentos que, sin duda, están entre los más enigmáticos del planeta. Esta área es mundialmente conocida por las tres grandes pirámides, la Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Micerinos. Además de las pirámides, el Valle de Giza también alberga otros monumentos notables, como la Gran Esfinge de Giza, un monumento con cabeza de hombre y cuerpo de león que mide 73 metros de longitud y 20 metros de altura. De las tres pirámides de Giza, la más enigmática es la Gran Pirámide, una de las construcciones más enigmáticas del mundo antiguo, con una altura de 147 metros y una base de 230 metros por lado. Según la arqueología tradicional, fue construida hace unos 4500 años. Muchos arqueólogos y egiptólogos creen que fue una tumba para el faraón Khufu, pero otros sugieren que podría haber tenido un propósito más misterioso y tecnológico. Lo más enigmático de los egipcios es que sus enormes logros en tecnología, no son fruto de una evolución en el tiempo, sino que de la noche a la mañana, surgiendo de la nada, casi como por arte de magia, apareció una cultura tecnológicamente avanzada, capaz de hacer cosas que no podemos igualar a día de hoy. Y no hablamos de pocos logros, hablamos de conocimientos avanzados de astronomía, una ingeniería capaz de construir monumentos a base de millones de piedras megalíticas con una precisión difícil de alcanzar hoy en día o una medicina y biología sorprendentes. ¿Cómo pudieron construir instrumentos ópticos para posicionar sus monumentos con tanta precisión? ¿De dónde obtuvieron las herramientas avanzadas para taladrar y cortar piedras de tantísima dureza como si fueran mantequilla? Y lo más sorprendente, todas estas proezas se realizaron en el Egipto temprano, por los primeros pobladores de la zona. Mientras que los egipcios de dinastías posteriores, no fueron capaces de replicar la precisión y técnica de sus antecesores, como si el conocimiento se hubiera perdido de un momento a otro. Las pirámides que se construyeron durante toda la historia posterior de Egipto, son solo chapuceros intentos fallidos de copiar la tecnología de la Gran Pirámide. Por ejemplo, es increíble que el faraón Niuserre, solo 130 años posterior a Keops, no fuese capaz de superar los 50 metros en su construcción. ¿Cómo pueden haber olvidado tanta tecnología en solo un siglo? ¿O acaso, la Gran Pirámide es mucho más antigua de lo que nos quieren hacer creer? Pues bien, en Egipto están censadas 114 pirámides. Estas, pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, estarían las 3 de Giza y 2 en Dashur, mientras que por el otro estarían todas las demás. 109 pirámides que no tienen ningún problema tecnológico y están llenas de inscripciones, jeroglíficos o grabados que hacen muy fácil su datación, por lo que sabemos que sí fueron edificadas por los antiguos egipcios. En el primer grupo de 5 pirámides, no solo son más grandes y perfectas, sino que además no poseen ningún tipo de inscripción que nos ayuda a datarlas ni a identificar a sus constructores. ¿Fueron los egipcios herederos de una cultura avanzada anterior, o algo mejor, tuvieron contacto con los que, para ellos, eran los antiguos dioses? Según Heródoto, antiguo historiador griego que vivió entre el 484 y el 425 a.C., los antiguos sacerdotes egipcios le contaron que el comienzo de la civilización egipcia sucedió 11.340 años antes de su época. En esa época, según las mismas fuentes, habitaron los dioses, pero no unos dioses en sentido espiritual, sino de carne y hueso.
Esto supondría remontarnos a una época muy anterior a la reconocida oficialmente. ¿Cómo podía aceptar esto la arqueología convencional? Pero, si hablamos de la tecnología utilizada en la construcción, son más de 3 millones de bloques de piedra, con un peso de entre 2 y 70 toneladas cada uno de ellos. A pesar de este colosal tamaño, dichos bloques se colocaron con un error de nivelación de milímetros. En el caso de la orientación respecto al norte, su desviación es de solo 3 minutos y 54 segundos de grado. La longitud de cada lado es de 230 metros, con una diferencia entre cada lado menor a 20 centímetros. La planitud de su base es casi perfecta, siendo la mayor desviación de 21 milímetros. ¿Y cómo explica la arqueología oficial esta enorme precisión? Nos dice que esta perfección es solo cuestión de suerte, ya que en paralelo nos dicen que las matemáticas aparecieron posteriormente en Grecia, llegando los egipcios a tal perfección con una geometría básica, comparable a la impartida hoy día en la enseñanza a nivel de primaria. Algo no cuadra en esta explicación, ¿no os parece? Pero hay mucho más. En su época, las 3 pirámides estaban recubiertas de un liso recubrimiento de piedra caliza, de color blanco, que reflejaba la luz del sol, brillando de forma espectacular. Además de esto, en el siglo XIII, Abd al-Latif, historiador árabe, dijo que los bloques de revestimiento estaban repletos de grabados totalmente ininteligibles. Por su parte, Heródoto, que visitó la pirámide en torno al año 440 a.C., nos detalla que contempló los mismos signos. Signos totalmente desconocidos para él y para el personal que lo acompañaba en su expedición. Recordad que, en esta época, los griegos traducían jeroglíficos, como nos muestra la piedra Rosetta, escrita en hierático, demótico y griego. Por todo esto, podemos deciros que la escritura que existía en los bloques del revestimiento de la Gran Pirámide era un lenguaje totalmente desconocido para los egipcios. Si los egipcios no conocían ese lenguaje, ¿quién escribió dichos signos? ¿Qué lenguaje utilizaron? Hoy día solo podemos ver en su lugar 3 o 4 de estos bloques de revestimiento, pero en su momento eran 27.000, todos perfectamente pulidos y en íntimo contacto. Es una obra de precisión sin igual hasta nuestros días. No existen marcas de arrastre de bloques, orificios para cuerdas o grúas. Para ponerlo aún un poco más difícil, en la unión con los bloques de piedra de la pirámide, extendieron yeso de fraguado rápido, lo que les obligaba a colocar los bloques bien a la primera, ya que no es posible corregir la posición del bloque una vez colocado. Es una tarea imposible. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué multiplicar por 10 la complejidad de la colocación de tan colosales bloques si no era por una razón? ¿Acaso existía tal motivación para hacer un esfuerzo tan titánico y es que la pirámide debía ser estanca? Pero esto es solo una pequeña muestra de lo que fueron capaces de hacer los egipcios. Si hablamos de la exactitud en su orientación respecto a los puntos cardinales, se ha comprobado que la construcción apunta al norte verdadero con una precisión de 3 minutos de arco. Para que os hagáis una idea, el edificio de hoy día con una orientación más exacta respecto al norte verdadero es el Observatorio Astronómico de París, pero su precisión no mejora a la Gran Pirámide. Para darle aún más misterio, comentaros que no solo la Gran Pirámide tiene esa precisión, sino que las otras 2 pirámides, Kefren y Micerinos, tienen exactamente la misma mínima desviación de 3 minutos de arco. Es imposible realizar las 3 edificaciones exactamente con el mismo error, por lo que parece claro que ese mínimo error en realidad no era tal error, se debe a alguna causa desconocida. Según algunas teorías que datan la construcción de la Gran Pirámide varios milenios antes de la fecha oficial, en dicha época estaban orientadas al norte de forma exacta, ya que el norte verdadero estaba ligeramente desplazado respecto al actual. Si todo esto lo aprendieron los primeros pobladores de la zona, ¿cómo es posible que un pueblo que llegaba únicamente a hacer puntas de flecha de sílex, hayan sido capaces de tal proeza? Algo sigue sin cuadrar en esta historia. Si os interesa que desvelemos más detalles de los misterios encerrados en la construcción de la Gran Pirámide, dejádmelo en los comentarios y le dedicaremos posteriores capítulos. Vamos a centrarnos ahora en la finalidad del edificio.
En las últimas décadas, a los arqueólogos tradicionales, se han sumado distintos equipos de científicos multidisciplinares, así como ingenieros y arquitectos. Estos profesionales han visto en la construcción detalles que un arqueólogo no puede ver, debido a que le falta formación en otros campos. Y vamos a la siguiente pieza del puzzle, la construcción de sus cámaras y pasadizos subterráneos. Están hechos a base de enormes cantidades de gigantescos bloques de granito rosa, también en íntimo contacto, ensamblados de manera perfecta. Pero, ¿para qué? El granito es una de las rocas más duras del planeta, por lo que es tremendamente difícil de trabajar, más aún con instrumentos de cobre, que según la arqueología oficial serían los usados en aquella época. Pero no queda solo ahí la dificultad. Para ponerlo aún peor, no existe ningún yacimiento de granito en la zona cercana a la meseta de Giza y fueron necesarias, nada más y nada menos que 8.000 toneladas. El yacimiento más cercano es Asuán, que está a 800 kilómetros de distancia. ¿Por qué tal esfuerzo? Sin duda, para el propósito del arquitecto de la Gran Pirámide, era imprescindible utilizar granito y no otro material. ¿Y por qué? El granito tiene una alta proporción de cristales de cuarzo en su composición, por lo que es un material piezoeléctrico. Tengamos en cuenta que el cauce del río Nilo, está demostrado que antiguamente atravesaba la zona de las pirámides y se utilizaba como un enorme generador de energía eléctrica. La vasta red de canales y cámaras subterráneas de la Gran Pirámide, construidas con granito, conducían la electricidad a las cámaras interiores de la pirámide, cubiertas también con granito. En la cámara del rey existe un cofre, o mejor dicho tanque, ¿adivináis de qué material? Correcto, de granito. Este tanque es el centro donde se acumulaba la energía suministrada por la central energética que en sí misma es la pirámide. De esta cámara del rey parten dos canales de ventilación. También de la cámara de la reina parte otras dos toberas o canales. Se ha hablado de muchas hipótesis, como que apuntaban a Sirio, pero se taponaron una vez terminados. ¿Qué sentido tiene esto? Las últimas teorías son consecuencia del análisis de personas con formación relacionada con la ingeniería y la arquitectura. En ellas se hace hincapié en la necesidad de disponer de dos canales en la cámara del rey, uno para la salida del vapor y otro para la adición del refrigerante. Los canales taponados de la cámara de la reina se justifican desde el punto de vista de la seguridad. El proyectista de la Gran Pirámide sabía que, en cualquier motor o recipiente sometido a gran presión, para proteger las partes importantes de la máquina, es preciso tener válvulas de seguridad. Estos tapones o precintos se romperían cuando en el interior se alcance un valor crítico de presión. Así, protegerían al resto de la pirámide de una explosión en caso de una subida brusca de presión por accidente. Todo parece indicar que la pirámide funcionaba generando y acumulando energía. En el extremo de la pirámide se dice que existía una pieza de oro, un material con excelentes capacidades conductoras, y que bien podría haber servido para transmitir la energía generada de forma inalámbrica a la ionosfera. Pero, ¿es esta idea de transmisión de energía inalámbrica solo asociada a las pirámides? Por supuesto que no. Long Island, Estados Unidos. 1917. El famoso científico Nikola Tesla se inspira en su estudio de las capacidades energéticas de la Gran Pirámide para construir su torre Wardenclyffe en Long Island, en Estados Unidos, entre 1901 y 1917, con una altura de 30 metros y coronada por una bóveda metálica de 55 toneladas. Tesla es un científico brillante, inventando la corriente alterna, el motor eléctrico, la radio, el láser y el radar. Para ello utilizó una fuente externa de electricidad y aplicó tecnología de generación de energía eléctrica inalámbrica. Tesla conocía que la Gran Pirámide podía producir electricidad. Su obsesión con la Gran Pirámide hizo que a su torre la llamara la pirámide electromagnética de Tesla. Pero esta no es la única coincidencia. ¿Dónde pensáis que construyó Tesla su torre? Pues, al igual que la Gran Pirámide, sobre un acuífero, con la idea de aprovechar la carga electrostática que genera. La tecnología electromagnética que Tesla ideó en su torre,
es igual al campo electromagnético generado por las pirámides. Ambos sistemas generan iones negativos que se transmiten sin la necesidad de cables eléctricos. La pieza piramidal de oro que os describí antes, proporcionaría un medio para conducir los iones hacia la ionosfera, esto es, la generación de energía eléctrica inalámbrica. Es el mismo principio de funcionamiento que la esfera metálica de 55 toneladas de la torre de Wardenclyffe de Tesla. Todo parece encajar como las piezas de un puzzle. Pirámide de Giza, Egipto. 2018. En 2018, un equipo de científicos rusos de la Universidad ITMO de San Petersburgo y del Laserzentrum Hannover de Alemania llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre la Gran Pirámide de Giza. Utilizando la física teórica, los investigadores se centraron en la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio de longitud de onda entre 200 y 600 metros. Sus hallazgos sugieren que, bajo ciertas condiciones de resonancia, la Gran Pirámide es capaz de concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y debajo de su base. Los científicos planean utilizar estos resultados teóricos para el diseño de nanopartículas que puedan imitar estos efectos en el rango óptico, lo que podría tener aplicaciones en la creación de sensores y células solares de alta eficiencia. ¿Pudieron los antiguos constructores de la Gran Pirámide haber tenido conocimientos avanzados sobre la energía electromagnética y su concentración? Esta investigación plantea muchas preguntas intrigantes. En la descripción del vídeo os dejo los enlaces a la noticia, así como el enlace al paper original del trabajo, publicado por el Journal of Applied Physics 124. Perfecto, ya hemos visto que los egipcios tenían una tecnología constructiva que rivaliza con la actual, y es posible que fueran los ingenieros que idearon y construyeron una pirámide perfecta para extraer electricidad y transmitirla de forma inalámbrica. Pero, ¿eran capaces de utilizar dicha electricidad? Dendera, Egipto. El templo de Dendera, uno de los tesoros más valiosos del antiguo Egipto, sigue siendo un misterio sin resolver. Situado en una ubicación privilegiada, a unos 2,5 km de Dendera, este templo construido en honor al dios Hathor ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los años debido a su arquitectura y su misteriosa iconografía. Sin embargo, uno de los detalles más sorprendentes de este templo es el relieve conocido como la Luz de Dendera. Este relieve representa una extraña lámpara eléctrica de bulbo, que ha generado numerosas preguntas entre los expertos en la materia. ¿Cómo es posible que los antiguos egipcios conocieran la tecnología de la electricidad hace miles de años? En un trabajo de investigación, Mohamed Osman, del Instituto de Ciencias Naturales y Aplicadas de Estambul de la Universidad Adin, se aventura a explicar con detalles cada uno de los elementos representados en el misterioso relieve. Este trabajo de investigación ha sido fundamental para arrojar luz sobre uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad y descubrir más detalles sobre la tecnología avanzada que podría haber existido en la antigüedad. En el relieve que estáis viendo en imagen, se puede ver a un sacerdote sujetando una especie de lámpara, conectada mediante un cable a una especie de almacén de energía, número 11. La conexión entre los antiguos egipcios y la tecnología moderna puede ser más profunda de lo que se imagina. El uso de antenas y energía libre sin cables, tal como se sugiere en las imágenes, indica que los egipcios tenían una comprensión avanzada de la tecnología de la comunicación inalámbrica. Esto también sugiere que la energía eléctrica inalámbrica libre se usaba para la iluminación y tal vez para otros fines. Esto es similar a lo que se muestra en las descripciones de Nikola Tesla, quien demostró la seguridad de su fuente de energía alternativa en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Transmitió corriente eléctrica a través de su cuerpo hasta una lámpara de bulbo que mantenía en su mano sin usar ningún cable eléctrico. Hoy en día, se puede presenciar este fenómeno en cualquier demostración del funcionamiento de una bobina de Tesla. La tecnología de la comunicación inalámbrica es uno de los avances más importantes de la era moderna. Sin embargo, su existencia y uso en el pasado pueden ser más antigua de lo que se cree. Los egipcios, con su avanzada comprensión de la tecnología, pueden haber sido pioneros en el uso de la energía eléctrica inalámbrica libre para iluminación y comunicación inalámbrica, algo que la humanidad está explorando en la actualidad. Todo lo que os he mostrado hoy aquí,
es solo una pequeña muestra de la avanzada tecnología empleada por un pueblo de hace miles de años, y que es capaz de hacer cosas que hoy en día serían difíciles de igualar. ¿Quién les brindó dicho conocimiento? ¿Cuándo sucedió? ¿Acaso los dioses serían seres de carne y hueso que llegaron de fuera y les instruyeron? Solo el tiempo lo dirá.